Sí, sí, correcto. Hola, buenas noches. Dios les bendiga, un gusto verlos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Es una bendición poder estar en la presencia de nuestro Dios, con nuestros hermanos y aprendiendo su palabra. El tema que hoy vamos a ver es el tema número 22 de nuestra serie Aprendiendo en Parábolas. La parábola que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Lucas 14, si me acompaña ahí. Lucas 14, del versículo 15 al versículo 24. Es la parábola de la gran cena o la parábola de la invitación rechazada, le llaman otros. Y dice así, vamos a leer del capítulo 14, el versículo 15 al versículo 24, la parábola. Y dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Si me acompañan a hacer una breve oración. Amado Dios, en esta noche nos acercamos nuevamente a tu presencia, a tu trono de gracia, sabiendo que tú estás en este lugar, sabiendo que tú nos has traído a este lugar también a poder aprender tu palabra, a conocer lo que tú quieres que conozcamos, Señor, a seguir conociendo tu carácter y tu voluntad. Disponemos nuestra mente y nuestra atención para ti, para tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables y nos enseñes lo que debemos cambiar y corregir en nuestra vida para ser más agradables a ti, Señor. Usa también mi vida. Ayúdame a poder exponer tu palabra con sabiduría y conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, todos sabemos que una parábola es una narración de sucesos naturales, pero que reflejan también sucesos espirituales. Y en el contexto de esta parábola, Lucas 14, 15 al 24, precisamente empieza en el capítulo 14, en el versículo 1. Jesús dijo esta parábola en una cena, y en el versículo 1 nos narra que en un día de reposo Jesús fue invitado a una cena por un fariseo, que era un fariseo principal o un fariseo gobernante, no era cualquier fariseo. Y menciona el versículo 1 que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Los fariseos estaban en esa cena también viendo a Jesús, como decimos, cazándole en alguna palabra para poder acusarle. Y la palabra acechar pues significa vigilar o espiar. Jesús estaba siendo vigilado o espiado por los fariseos. Comúnmente vemos en los evangelios que Jesús y los fariseos tienen una historia muy particular, ¿no? Los fariseos siempre eran confrontados por las palabras de Jesús
y siempre se enojaban con las palabras de Jesús. Y entonces 1 y 2 veces y 3 veces intentaron pues probarle, tentarle, hacerlo caer en alguna palabra para acusarlo, ¿no? Y en esa cena había un hombre que tenía una enfermedad muy fea. Yo me imagino que en esos tiempos era pues mortal. Ahora en nuestros tiempos no tanto así. Era un hombre hidrópico. No sé si han leído este pasaje. Y este hombre, vamos al principio del capítulo 1, versículo 1 de este capítulo. Ok, el versículo 2, menciona que estaba delante de él un hombre hidrópico y Jesús les pregunta en el versículo 3 a los fariseos que lo estaban viendo, que lo estaban espiando, y les pregunta, ¿es lícito, es legal, es correcto sanar a un hombre en día de reposo? Y los fariseos no le respondieron. Este hombre que estaba enfermo de hidropesia, la hidropesia era una acumulación de líquido, es una acumulación de líquido normalmente en el vientre. Le llaman a veces edema o retención de líquidos. También suele aparecer en los tobillos, en las muñecas, en los brazos, en el cuello, y suele ser causada por alguna deficiencia en el hígado, en los riñones o en el corazón. Entonces este hombre hidrópico que estaba ahí, que estaba enfermo, algunos mencionan que fue puesto tal vez como para hacer tropezar a Jesús, por los fariseos probablemente, para ver si lo sanaba o para ver qué hacía. Y entonces Jesús pregunta si era legal, lícito sanar a este hombre, y los fariseos callan y Jesús sana a este hombre. Jesús sana a este hombre, obró un milagro el Señor, un poderoso, y lo sana. Entonces el Señor nuevamente, con la sabiduría que tenía, les dice, miren, ¿quién de ustedes si su asno o su buey se cae en algún pozo, no va y lo saca? Suena lógico, ¿no? Aunque sea en día de reposo. Jesús está taladrando la religiosidad de los fariseos, haciéndoles ver que para Dios lo más importante era el corazón de las personas y no las leyes escrupulosas, estrictas en las que se basaban los fariseos. Jesús estaba rompiendo los esquemas que tenían los fariseos. Y mientras la cena continuaba, y antes de que empezaran a servir el alimento, el Señor Jesús ve cómo los fariseos escogen los mejores lugares de la cena. Se acostumbraba en aquellos tiempos que la cena, en una cena, se organizaban o se sentaban de acuerdo a orden de importancia. Normalmente era como una U o como una herradura, y en la parte del medio estaba sentado pues el hombre principal o el que había organizado la cena o el festejado tal vez, ¿no? Y al lado izquierdo y al lado derecho se sentaban en orden de importancia también las demás personas. Entonces Jesús ve cómo los fariseos pues van y quieren acaparar los mejores lugares, y entonces les cuenta una parábola para enseñarles tanto a los invitados como al anfitrión la importancia de la humildad y la importancia de poner la mirada en las cosas eternas. En el versículo 8 menciona Jesús, dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entonces había, como les mencionaba, como orden de importancia, del último
pues al primero, al más importante. En el versículo 10 dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús, por medio de esta parábola, por medio de esta enseñanza, quiere llamar la atención de los fariseos hacia la humildad. Los fariseos, pues sabemos que eran hombres orgullosos, eran hombres que por tener la ley en su mente memorizada, creían que eran superiores a todos los demás y no eran humildes. Y entonces también se dirige el Señor Jesús al que organizó la boda. Y en el versículo 13 le dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Este versículo es importante porque lo vamos a ver también más adelante en la parábola que estamos por desarrollar. Y el versículo 14 dice, y ¿serás qué dice ahí? Bienaventurado, dichoso, feliz, bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús está diciendo, mira, no invites a aquel que te puede regresar el bien que le estás haciendo. Invita o hazle bien, bendice a aquel que no te puede regresar de la misma manera o con la misma moneda, como decimos, ¿no? Ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Está señalando Jesús a un tiempo futuro, a un tiempo venidero, a un tiempo que los judíos tenían en su mente. Era parte de la creencia de los judíos que existiría la resurrección de los justos, como lo vemos en el último capítulo de Daniel 12, lo menciona. Y entonces en el versículo siguiente, donde empieza la parábola en la mayoría de las Biblias, dice, oyendo esto, ¿qué era esto? Lo que acaba de Jesús de mencionar. Oyendo esto sobre la resurrección de los justos y la recompensa, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos, podemos suponer, pero no sabemos si la intención de la frase que dijo este hombre, que seguramente era un fariseo, era para mostrar un anhelo por el reino de Dios, un anhelo sincero por las cosas de Dios. Bendito aquel que coma pan en el reino de Dios en aquel día, ¿no? Se oye una frase pues espiritual, buena onda, bien, ¿no? O tal vez estaba tratando de corregir a Jesús por lo que acabó de decir unos segundos antes, cuando enfatizó la bienaventuranza. Jesús en el versículo 13 dijo, en el versículo 14 dijo, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y a lo mejor este hombre tal vez dijo, no, más bien no es bienaventurado aquel que le da de comer a los pobres, ¿no? Yo creo que el fariseo pensaba, no, es más bienaventurado aquel que llegue a estar en el reino de Dios como nosotros los fariseos, probablemente. Puede que esa haya sido su intención, de tal vez corregir lo que en realidad es ser bienaventurado. O tal vez estaba pensando que aquellos que estarán en el reino de Dios eran solamente los judíos que a su vista, a su parecer, eran los rectos, los buenos, los que merecían el reino de Dios, es decir, tal vez los fariseos. Él estaba diciendo, no, Jesús estaba diciendo, bienaventurado tú que invitas a los pobres para darles de comer. Y el fariseo probablemente en su mente razonó, no, más bien bienaventurados somos nosotros los fariseos que estaremos comiendo pan en el reino de Dios. Probablemente esa haya sido su intención al decir esta frase. Y entonces comienza Jesús a desarrollar esta parábola.
El propósito por el cual Jesús mencionó esta parábola era para poder aclarar quién iba a entrar en el reino de Dios, quién iba a comer pan en el reino de Dios. Y en el versículo 16 empieza Jesús y dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este concepto de una gran cena o de una fiesta de bodas es muy frecuente que lo veamos en las parábolas o en las narraciones de Jesús. Y hace énfasis a un tiempo de celebración, a un tiempo de alegría, a un tiempo de gozo. Yo creo que cuando hacemos una fiesta o le celebramos el cumpleaños a alguien, no es para estar todos pues, con cara de angustiados y de preocupación, ¿no? Si hacemos una fiesta es para pasarla bien, ¿no? Para estar contentos, para estar a gusto, para cotorrear con los compas, para pasar un buen tiempo agradable. Y ese es el énfasis que nos da el concepto de cena o fiesta de bodas. Y hace referencia, yo quisiera que me acompañaran a Apocalipsis 19:6. Las ocasiones en las que Jesús menciona en sus parábolas o en sus declaraciones el concepto de fiesta o el concepto de boda, es importante que tengamos en cuenta este pasaje, Apocalipsis 19 del 6 al 9. Y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son ¿qué? Llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta palabra llamados es la misma palabra que se utiliza a lo largo del capítulo 14 cuando menciona a los convidados, llamados, la persona que invitó. Es la misma palabra en griego. Es la palabra kaleo y significa llamar, invitar. Se utiliza también en la parábola de Mateo 22:1. Es la misma palabra en griego. Es importante tener en cuenta esto. Y el versículo 17 de nuestra parábola, 14:17, dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Esta palabra convidados es la misma palabra kaleo en griego. Y dice: venid, que ya todo está preparado. Entonces, un hombre invitó a varias personas y a la hora de la cena envió a su siervo a recordarles la invitación. En Palestina, cuando se hacía una fiesta, cuando se hacía una celebración, se fijaba la fecha del suceso con muchos días de anticipación y se mandaban invitaciones para saber si las personas iban a ir o no iban a ir, para saber pues cuántas sillas voy a poner, ¿no? Cuánta comida voy a hacer, cuánta agua voy a hacer, qué espacio voy a necesitar. Suena lógico, ¿no? En aquel tiempo pues no había WhatsApp, no había correos, no había teléfonos. ¿Y cómo organizaban las cosas en aquellos días? Pues con muchos días de anticipación, con mucho tiempo de anticipación. Y cuando llegaba el día del evento, se enviaba nuevamente a recordarle a las personas pues que ya está todo preparado, entonces ya pueden venir, ya va a empezar la pachanga, ya pueden venir.
Entonces, era un gran esfuerzo preparar una fiesta, una celebración, una boda o un suceso. Y el rechazar esta invitación era un insulto. Era un insulto no asistir. Más bien si ya habías dicho que sí ibas a ir. Yo creo que no era tan gravoso si te invitan y hubieran dicho, no, sabes que ese día no puedo porque me voy a ir de viaje, o lo que sea. O sabes que ese día no puedo porque mi esposa pues está embarazada y a lo mejor da luz ese día. No sé. Es diferente a decir, no, sí voy, y a la mera hora no ir. Era pues feo, ¿no? Pues imagínense que cuando nosotros hacemos una fiesta, invitamos a las personas que suponemos que van a ir. No invitamos a alguien que suponemos que no va a ir, ¿verdad? Sería raro, ¿no? Oye, sé que no vas a ir, pero de todas maneras te invito. Suena extraño. No se menciona exactamente, pero podemos inferir por el versículo 17 que todos aquellos que fueron invitados aceptaron la invitación. Aceptaron la invitación, tal vez por compromiso o porque sí les agradaba la idea, de la fiesta. Pero a la hora de la verdad, en los versículos siguientes dicen que todos comenzaron a excusarse, dice el versículo 18. A la hora buena, cada uno dio una excusa, cada uno dio una razón. Dice, no, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, no voy a ir a tu fiesta. No cumplieron su palabra. Pudimos inferir que todos dijeron que sí, por eso les fue reenviada la invitación, por llamarlo así. Pero a la hora, en el momento en que ya iba a empezar la fiesta, rechazaron la invitación, dieron una excusa y no cumplieron su palabra. Esto es de llamar la atención porque nos hace también reflexionar sobre nosotros mismos, cómo es nuestra forma de comportarnos o de ser cuando alguien nos dice algo y nosotros les decimos sí y a la mera hora pues no vamos. ¿Cumplimos nuestra palabra hacia los demás cuando nos piden algo? ¿Nuestro sí es sí y nuestro no es no? Y cumplir con lo que decimos habla de congruencia, habla de rectitud, habla de un corazón honesto y sobre todo habla de una persona que es digna de confianza. Alguien que cumple su palabra es una persona digna de confianza. ¿Cuántos dignos de confianza hay aquí? Amén, todos. ¿Dios es digno de confianza? ¿Por qué? Porque cumple su palabra. Dios es digno de confianza porque cumple lo que dice. Siempre Dios ha cumplido y cumplirá su palabra, ya sea promesas de bendición o promesas de juicio. En Mateo 5, del 33 al 37, en el Sermón del Monte, el Señor habla sobre esto mismo. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Porque lo que es diferente a esto de mal procede. Y me acabo de acordar de mi hija, que a veces yo le digo, hija, ¿quieres esto? Sí. Y cuando se lo voy a dar dice, no. Y se va por otro lado. Y pues es una cuestión de madurez, es una cuestión infantil.
pero a veces los adultos somos así. Dios habla hoy, el versículo 37 dice: baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. La Nueva Traducción Viviente dice: simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno, dice. La versión Lenguaje Actual dice: si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. La mayoría de las traducciones mencionan que todo lo que, este último versículo dice, todo lo que se hace de más proviene del diablo, del enemigo, ¿no? Pero también se puede interpretar como todo lo que es diferente a esto proviene de una mala conciencia, proviene de algo malo. ¿Y por qué? No quiere decir que el diablo controla la vida de aquellos que dicen sí y luego su sí se vuelve no, o de aquellos que dicen no y su no se vuelve sí. Significa que aquellos que actúan de esta manera están mintiendo con toda alevosía y ventaja. Con su boca están diciendo sí, pero en su corazón están diciendo no voy a ir. Con su boca están diciendo no, pero dentro de su corazón están diciendo sí lo voy a hacer, aunque te estoy diciendo que no, sí lo voy a hacer. Con toda alevosía y ventaja están mintiendo. Y recuerdan quién es el padre de mentira: el diablo. No es un simple, pues a lo mejor una cuestión, pongámoslo, no tan relevante o tan importante, decir a lo mejor, corazón, como, por ejemplo con mi esposa, mañana vamos a pasear a Chapala, ¿no? Yo le digo, sí, y a lo mejor al otro día amanecí muy cansado y le digo, ¿sabes qué, corazón? Ahorita no puedo, me siento cansado, me duelen los brazos, las piernas, no vamos, mejor vamos el otro sábado. Eso no significa que mi sí que se volvió no, pues provenga del diablo. Pues no, hay que tener pues cierta lógica, sentido, ¿cómo le llaman? Sentido común. Hay que tener cierto sentido común. A lo que se refiere esta parte es a los que con alevosía y ventaja, les repito, están diciendo que no, pero en su corazón dice sí, o están diciendo que sí, pero en su corazón dicen no. A eso se refiere esta parte. Esta parte también de los que dijeron, que empezaron a excusarse, que dijeron que sí iban a ir, pero a la hora de la hora nomás no fueron, nos habla también nos puede hacer recordar el pasaje de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, una advertencia que Dios nos hace, y dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La palabra de Dios para todos, la versión Palabra de Dios para todos, dice: si le haces una promesa a Dios, cúmplela, porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Debemos tener cuidado de nuestros compromisos hacia Dios, de nuestras promesas hacia Dios. Dios conoce cada una de nuestras palabras y las pesa. Él sabe qué tan cierto o qué tan falso es nuestro comportamiento y qué tan cierto y qué tan falso es lo que decimos. Si prometemos y no cumplimos, nuestra credibilidad, ¿qué creen que le pasa? Se va para abajo, se rompe, se disminuye. Algo que dicen cuando alguien engaña a otra persona o cuando alguien le miente, dice, es que es difícil recuperar la confianza, ¿verdad? Cuando prometemos y no cumplimos, nuestra credibilidad disminuye. ¿Y ustedes creen que si le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos,
¿Dios tendrá confianza de nosotros? No, Dios no va a confiar en nosotros. Dios no va a darnos algo que Él sabe que no vamos a cuidar. ¿Por qué querríamos escuchar hablar a Dios? A veces que decimos, no, Señor, háblame, háblame, háblame. Quiero escuchar tu voz audible, ¿no? ¿Por qué querríamos escuchar a Dios si no lo vamos a obedecer? Entonces, debemos tener la seriedad siempre con todas nuestras palabras hacia Dios, aún en nuestras oraciones. Debemos tener mucho cuidado en las palabras que nosotros le decimos a Dios, porque Dios lo toma en serio. Volviendo a la parábola, menciona el versículo 18, capítulo 14, verso 18, dice: y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Los invitados que son mencionados en los versículos, cuando se excusan y empiezan a dar sus razones, que ahorita vamos a ver son muy tontas, están menospreciando el esfuerzo que aquel que organizó la fiesta hizo. Cuando menciona a Jesús al empezar la parábola, dice: un hombre hizo una gran cena. Esta palabra gran significa mega, una cena enorme. No hizo una cena pequeña o una cena para pocos, hizo una cena para muchos. Y el versículo 18 dice: todos comenzaron a excusarse, todos. Aunque menciona solamente a tres ejemplos, también dice que todos se excusaron y ninguno fue a la gran fiesta que esta persona había organizado. ¿Ustedes creen que organizar una fiesta cuesta dinero? ¿Cuesta esfuerzo? Sí, hay que preparar la comida, como les decía, hay que preparar el agua, los asientos, todo. Yo creo que si organizamos una fiesta, o si yo organizara una fiesta y los invito a todos ustedes y me dicen: sí, voy a ir, y van a tu fiesta, y no van, pues yo me agüitaría bastante, ¿no? Yo creo que es lo que le pasó a este hombre. Bueno, ahí vemos que menciona que se enojó. Este hombre se estaba dando a sí mismo a los invitados. Se estaba esforzando para que otros disfrutaran de algo bueno. No los estaba invitando a pecar, no los estaba invitando a hacer algo malo, no los estaba invitando a jugar fútbol, que tampoco es algo malo. Les estaba invitando a algo bueno, a divertirse, a una cena, a una celebración. Y cada uno empezó a dar una excusa. Y la palabra excusa, el diccionario de la RAE lo define como un motivo o un pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Es decir, una razón o un pretexto para justificarme del por qué no voy a hacer esto, o por qué no hice aquello, o por qué hice esto, o por qué no voy a hacer aquello. Una excusa, pues, es simplemente un pretexto. Y entonces, el primero dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. La cena, ¿son en la mañana o en la noche? En la noche. Y entonces este hombre dice que quería ir a ver su hacienda en la noche. ¿Quién va a ver un campo en la noche? ¿Quién va a revisar o a inspeccionar un campo en la noche? Suena ilógico, ¿no? Suena tonto, suena así como que me quieres dar a tole con el dedo, ¿no? Como decimos. Y también, ¿quién compra un campo sin antes verlo? Dice: voy a ir a verlo, ahorita en la noche voy a ir a verlo. Pero si ya lo compraste, ¿qué no? ¿Ya lo viste? ¿Lo compraste sin verlo?
Pues probablemente no. ¿Quién compra, por ejemplo, un auto sin antes pues, saber qué auto va a comprar o verlo o manejarlo por lo menos, ¿no? También. ¿Quién compra una casa sin antes conocer esa casa? Y también este hombre pudiéramos pensar que tenía varios días por delante para ir a ver, su terreno. No sé, su terreno no se iba a ir a ningún otro lado, no le iba a pasar nada a su terreno, podía hacerlo al otro día. Pero la razón que este hombre da es pues un pretexto. Y podremos decir que este hombre representa a aquellos que tienen un cuidado desmedido por las cosas materiales de este mundo. Representa a aquellos que las cosas materiales van en primer lugar antes que Dios. Y que el tiempo que se le debe dar a Dios. Es necesario señalar que no está mal tener bienes de este mundo, no está mal tener cosas. Es necesario para la vida, es necesario pues tener ropa, es necesario pues tener un techo, es necesario tener una cama. Son necesarias las cosas, pero el afán por poseer bienes a veces nos distrae de la comunión con Dios, nos roba el lugar que le debe corresponder a Dios, nos quita el tiempo que le debemos dar a Dios, porque es que no necesito cuidar esto, necesito hacer esto. El siguiente hombre que dio una excusa, dice el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Válgame. Este hombre quería ponerse a trabajar en la noche otra vez. ¿Quién trabaja en la noche? No, pues nadie, bueno, pues los veladores, ¿no? Pero ¿quién ara un campo en la noche? Nadie. Suena muy, muy ilógico. Y este hombre tenía al menos 10 bueyes, porque pues, sabemos que una yunta pues, requiere de 2 animales para poder arar la tierra, y tenía al menos 10 bueyes, y en aquellos tiempos quien tenía 10 bueyes era una persona rica, una persona que tenía un terreno amplio para poder ararlo. No era un hombre pobre esta persona que tenía las 5 yuntas. Pero también podríamos decir que si tuviera dudas sobre la capacidad de los bueyes, pues ¿para qué los compra? No creo que alguien compre algo sin antes probar que le va a servir, ¿no? No creo que alguien compre un taladro sin antes ver si prende para poder hacer los hoyos y poner los cuadros. Yo creo que nadie hace eso. Esta era una persona que también pudo haber probado en trabajar los bueyes, en arar la tierra en el día siguiente. No, dijo que lo quería hacer en ese momento en la noche. Y este hombre representa, podríamos decir, a aquellos que se preocupan mucho por el trabajo, en producir, en tener más y más. Era una persona trabajadora como podemos ver que tenía muchos bueyes, pero era una persona que estaba casada con su esfuerzo, con su trabajo, y no le da lugar a Dios, no le da lugar a lo importante. Representa a aquellos que se la pasan pensando en cómo generar más dinero. Ay, ¿qué negocio pongo ahora, no? Ay, ¿cómo le hago para tener más? ¿Cómo le hago para pues comprarme otro carrito y que sea un Mazda 6 del año, ¿no? Pues representa a las personas que se enfocan en querer tener más dinero de lo que tienen. Representa el engaño de las riquezas. Si me acompañan a 1 de Timoteo 6:9, en la versión lenguaje actual, creo que lo van a proyectar ahí, suena muy interesante y dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales
que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. La Reina Valera dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay personas que el lugar que le corresponde a Dios se lo dan a su trabajo. El lugar que le corresponde a Dios, el tiempo que le corresponde a Dios se lo dan a esforzarse en producir más. Hay quienes quieren trabajar el domingo, que es el día de reunión normalmente, porque es el día que se vende más. Y no le dan lugar a que Dios los pueda bendecir por honrar a Dios. Otra vez, es importante señalar, no es malo trabajar. Es más, Pablo decía: el que no trabaja, que no coma. Es importante trabajar, pero el trabajo no debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Continuando con la parábola, en el verso 20, Lucas 14, 20, otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, como estoy casado, mi esposa no me deja. No es cierto. Y no puedo ir, dice: estoy casado y no puedo ir. Es una excusa, es un pretexto. Ciertamente en la ley menciona un trato hacia los que se acaban de casar en Deuteronomio 24:5. Yo lo leo, no es necesario que me acompañes. Dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ay, qué padre sería eso en nuestros días, ¿verdad? Sí, era una ley que los que se acaban de casar, los recién casados, no fueran a la guerra y no ocuparan algún cargo público. Pero no menciona nada sobre ir a una fiesta. Al contrario, ir a una fiesta yo creo que a su mujer le hubiera gustado. ¿A cuántas mujeres les gusta ir a la fiesta? Este hombre representa a aquellos que le dan preferencia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos o hermanas, antes que a Dios. Representa también a aquellos que le dan preferencia a los placeres antes que a Dios. Alguna vez en alguna predicación Memo nos habló de un pastor que decía que primero son los deberes antes que los placeres. Pero hay personas que primero son los placeres y después, si me alcanza el tiempo y si me alcanzan las fuerzas y las ganas, los deberes. ¿Cuántos padres desobligados hay de sus hijos, no? Su obligación es con su hijo, pero están ahí gastándose el dinero en quién sabe qué otra cosa, ¿no? Hay deleites que son permitidos por Dios, como el dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? Con las 2 manos y los 2 pies para arriba, ¿no? Me encanta dormir. Pero ¿acaso está bien dormir 13 horas? 12 horas. No, eso no está bien. Eso no es de Dios. Al menos que estés enfermo, ¿no? Que necesites reposo. Otro deleite en la vida es comer. ¿A quién le gusta comer? Hay algunos que creo que no, porque están muy flaquitos. Hay otros que sí se ve que les gusta mucho. Pero debemos también comer, pues, con prudencia, sin excesos, con sabiduría. Hay muchos placeres: los deportes, las películas, la música, pues no sé, tocar un instrumento, cantar. No son malos en sí mismos, pero todo debe hacerse con sabiduría y sobre todo dándole el lugar que le corresponde a Dios. En el versículo 21 de nuestra parábola, continuamos aquí, dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, pues obviamente había hecho una gran fiesta, había gastado mucho dinero, se había esforzado un montón, y le dicen que no en el último minuto.
pues estaba enojado. Le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El siervo volvió con su señor con la noticia de que pues lo habían dejado abajo, dijeran. Y el organizador del banquete, el padre de familia, no quería que lo que él había hecho se desperdiciara. Era mucho. Y entonces le dice a su siervo: ve y tráeme a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Si los que había invitado primero no estaban apreciando el esfuerzo que él había hecho, si no iban a apreciar la cena que él había preparado, alguien más sí lo iba a apreciar. Alguien más sí lo iba a valorar. Esta lista que se menciona en este versículo, el 21, si leemos nuevamente la última parte, dice: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos. Una lista de 4. Es la misma lista que menciona Jesús en el versículo 13, en la parábola anterior, cuando le habló al que organizó la cena. Dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Ven que hay una relación entre lo que estaba, en lo que pasó y lo que está contando Jesús? Cuánta sabiduría de nuestro Señor. Esta lista de personas eran los menospreciados por la sociedad judía y representa también a los gentiles, a los extranjeros, o aquellos a los que a ojo de los judíos o de los fariseos no merecían o no merecen el reino de Dios o no merecen el amor y la gracia de Dios. Recuerden que una parábola refleja una situación natural, pero también una situación espiritual. Y en el versículo 22 dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. El 23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Cuando fue primero por los mancos, los cojos y los ciegos, fue adentro de la ciudad. Y en el versículo siguiente, el Señor dice: ve por los caminos, que eran las carreteras, por los vallados y fuérzalos a entrar. Estos vallados las personas que estaban en los caminos o en las carreteras probablemente eran marginados, los más pobres de los pobres, probablemente eran extranjeros que los judíos no los querían. Y cuando menciona los vallados, en un comentario menciona que pudieran haber sido refugios hechos por arbustos o matorrales. No sé si han visto personas en las calles que están acostadas y tapadas con cartones o con pedazos de triplay de madera, ¿no? Personas pues con una situación de calle muy difícil. Y entonces el Señor que hizo esta cena le dijo a su siervo: ¿sabes qué? A esos que están hasta allá, ven y tráelos a la cena. A ellos sí los voy a convidar. Ellos sí van a valorar lo que yo hice. Y dice el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Esta palabra fuérzalos no significa, parece, pero no significa llevar a alguien obligadamente. No significa, pues mira, o vienes, no sé cómo le haces, pero vienes a la cena porque mi Señor te quiere que tú estés ahí. No significa traer a alguien de las orejas, ¿no? O hacer la manita de puerco. No significa forzar a alguien. Significa convencer a alguien mediante razones. Implica provocar una convicción en alguien.
¿Y por qué estas personas, podríamos pensar, por qué estas personas que están en la más profunda pobreza necesitarían ser convencidos? Pues lo más probable era porque al ser invitados a una gran fiesta, a una fiesta muy especial, pudieran sentirse extrañados. ¿Cómo me van a invitar a mí, que soy el más pobre de los pobres, a una fiesta para ricos? Sería raro, ¿no? Se sentiría como extrañado. Oye, no, mejor no voy, porque ¿qué tal si me quiere robar? ¿No? Y esta parte de persuadir, perdón, de forzar, significa también persuadir, convencer a alguien mediante razonamientos. También nos puede hacer entender sobre la necesidad de hablarle a las personas sobre el Evangelio, sobre la salvación, sobre Cristo, una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántos tienen familiares aquí que no están en el Señor? Amén. Yo creo que todos los quisiéramos ver en el camino de Dios, pero yo creo que no les habla solamente una vez y, bueno, no me hiciste caso, primo, pues bueno, a ver cómo le haces, ¿no? No, yo creo que les insistimos y les volvemos a hablar y les decimos, mira, es que si tú no vienes al Señor, tu eternidad está asegurada, pero lejos de Dios. Nada, no, yo no quiero nada de Dios. Necesitamos hablar a las personas una y otra vez, a las personas que están cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, porque habrá personas que vamos a ver una sola vez en la vida, pues les podemos hablar, pero a ellos no les podemos pues una y otra vez. Se refiere a las personas que están cerca de nosotros. Si me acompañan a 2 Corintios 5:11. Dice en la traducción lenguaje actual, nosotros sabemos que hay que obedecer y adorar a Dios, por eso tratamos de convencer a los demás para que crean en Él. Convencer a los demás para que crean en Dios. Nuestra labor como creyentes, como hijos de Dios, es presentar razones a las personas del por qué deben arrepentirse y del por qué deben creer en Dios y no cansarnos de hacerlo. No cansarnos de hablarle a los demás sobre la eternidad con Dios, sobre la eternidad lejos de Dios. No debemos cansarnos de orar por nuestras familias que no están en el Señor. No debemos cansarnos de hablarles del amor de Dios. No debemos cansarnos. El versículo 24, y que es el último versículo de esta parábola, dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Al leer este versículo pensamos que el que dijo esta frase fue el que preparó la cena, ¿verdad? El banquete. Pero en realidad la parábola se termina en el versículo 23 y el que dijo esta frase fue el Señor Jesús. Menciona lo que está diciendo Jesús, lo está diciendo a título personal, no lo está diciendo el que preparó el banquete. Y lo podemos inferir porque se utiliza la palabra plural, os digo. No sé si recuerdan en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Todas las veces que en los evangelios se menciona os digo, es Jesús el que lo está diciendo. No hace referencia a una parábola. ¿Y por qué es importante poder diferenciar esto? Es porque Jesús está enseñando que todos aquellos que rechazan la invitación del evangelio, de la salvación, de la fe en Él, de lo que Él estaba por hacer en la cruz y de lo que Él estaba haciendo en su vida ministerial, tendría como resultado ser excluido de la bendición
de la vida eterna, de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Y los que aceptaran esa invitación son los que en realidad serían bienaventurados y comerían pan en el reino de Dios. ¿Ven cómo se relaciona con lo que mencionó en el primer versículo, el que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios? Jesús está diciendo, esos que rechazan la invitación de aquel que preparó algo importante, de aquel que se esforzó, de aquel que se dio para los demás, esos que rechazan esa invitación no van a entrar a la cena de las bodas del Cordero que leímos en Apocalipsis 19:6. A mi cena, decía Jesús. Los que rechazan el mensaje de la salvación del Evangelio no van a entrar. Dios fue el que preparó la venida de Jesús. Dios fue el que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como este hombre que hizo el banquete y fue menospreciado, así aún el día de hoy las personas menosprecian lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Y esos, pues, lamentablemente no entrarán en el reino de los cielos. Y el valor de una invitación proviene de aquel que invita. Dios mismo es el que nos invita a cenar con Él, a tener comunión con Él. No es la invitación de cualquier persona, es la invitación del ser que tiene más valor en todo el universo. No es lo mismo que te invite a comer pues tu vecino, que te invite a comer el gobernador, a Enrique Alfaro, ¿verdad? Que te invite, que te diga, oye, ¿sabes qué? Rafa, te invito a comer a mi casa a las 8 en punto de gala, y seguramente ahí va a estar. El valor de la invitación proviene de aquel que hace la invitación. Y yo estoy seguro que todos antes de llegar a Jesús, antes de venir al Señor, pusimos en algún momento alguna excusa. ¿Cuántos pusieron excusas? ¿Verdad? Yo creo que todos. No tengo tiempo, la iglesia no es para mí, eso de los aleluyos es para los viejitos, eso decía un tío mío. Yo no necesito a Dios, la religión no es para mí, Dios conoce mi vida, no necesito ir a ningún lugar contigo. Todos dimos excusas en algún momento, ¿verdad? A la invitación que nos estaba haciendo Dios. Y la invitación en primer lugar que Dios nos hace es a la salvación, es a la vida eterna. Y en segundo lugar, que también está ligado, es a la comunión con Él. Es nuestra actitud hacia Dios cuando le decimos sí, Dios, en realidad es un sí. Es nuestra actitud hacia Dios cuando le decimos no, Dios, no voy a pecar, en realidad es un no. ¿Cómo es nuestro hablar hacia Dios? ¿Es nuestro sí, sí y nuestro no, no con Dios? ¿Está nuestro corazón inclinado, más a las invitaciones que nos hace este mundo para acumular bienes y riquezas y hacer tesoros en esta tierra que en lugar de hacer tesoros en el cielo? ¿Cuál es la inclinación de nuestro corazón? O tal vez nuestra familia es más importante que las cosas de Dios, o nuestra familia es más importante que Dios. ¿Deseas tú que otras personas acepten la invitación que Dios les hace para compartir su presencia, o te da igual? No, ¿sabes qué? Yo gracias a Dios, yo ya estoy salvo, y los demás, pues, ahí arréglense como puedan. Yo creo que
en nuestro corazón debe haber un sincero deseo por el ver que otros lo conozcan, y sobre todo si es nuestra familia. ¿Por qué? Porque son los más cercanos, son los con los cuales tenemos relación más frecuente. El deseo de Dios es que vivamos haciendo su voluntad, que vivamos en comunión con Él, en su presencia, en continua adoración a Él. Pero esto requiere pagar un precio. Requiere pagar un precio, requiere un esfuerzo que probablemente no estamos haciendo. Porque al igual que los invitados de la cena, puede que sí le digamos, sí Señor, me voy a levantar a orar temprano y voy a estar orando 1 hora, voy a estar contigo. Y a la hora de la hora suena el despertador y 10 minutos más. Le decimos, Señor, sí, yo quiero adorarte, la alabanza, ¿no? Durante la adoración, nuestros labios, nuestras palabras tienen peso. Lo que cantamos, lo que decimos a Dios, Dios lo está escuchando. Tiene peso, tiene sentido. Debemos prestar cuidado a esto. Cuando cantamos, Señor, te rindo mi corazón, Señor, quiero adorarte, Señor, mi vida es tuya, Señor. Todas las cosas que cantamos en adoración, Dios las escucha y las pone a ver si es cierto que lo estamos cumpliendo. Señor, quiero pasar tiempo contigo, cantamos, ¿no? Pero a lo mejor no oramos más de 10 minutos. Dios nos quiere llevar a una relación con Él que sea más profunda, donde las excusas y los pretextos son más débiles que nuestro deseo de estar con Él. Y es importante también señalar esto, una excusa o un pretexto no siempre es algo falso, no siempre es una mentira. Puede que sea una situación o circunstancia verdadera, pero Dios quiere que estemos en una relación con Él tan cercana, tan profunda, que las excusas y los pretextos sean más débiles que nuestro deseo de estar con Él. Estar cansado es normal, estar cansado, tener hambre, tener sueño, tener sed, son cosas naturales. Estar cansado es normal, pero puede volverse una excusa, un pretexto de no pasar tiempo con Dios, de no leer la Biblia. No estoy diciendo que no descanses. No estoy diciendo eso. Es importante descansar. Pero es probable que si no estamos descansando bien, si no tenemos las fuerzas necesarias para pasar tiempo con Dios, es que no estamos administrando bien el tiempo que Él nos da. Debemos ser también sabios y prudentes con esto, ¿no? Busquemos entonces que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro deseo genuino de estar con Él sea más fuerte que las excusas y los pretextos que podemos dar, aunque sean pretextos y excusas pues genuinas o sinceras, ¿no? Pero aún así tu deseo de estar con Dios, de hablar con Dios, de conocer su palabra, de cantarle a Él, de estar en su presencia en oración, sea más fuerte. Yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar. Yo creo que de una o de dos maneras, como decía Job, pues Dios nos habla. Dios nos habla para que podamos estar más cerca de Él, tener una comunión más sincera, más real, más profunda con Él, para que seamos como Cristo, que es el propósito de la vida cristiana. ¿O cuántos ya son como Cristo, ya no necesitan que Dios les molde? ¿No? Todos, ¿no? Todos necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos moldee,
nos redarguya, nos muestre nuestras imperfecciones para poder ser como Él quiere que seamos. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos. Amado Señor, en esta noche volvemos a ti nuestro rostro y nuestro corazón. Volvemos a ti nuestra mirada. Y queremos que tú nos ayudes, Señor, a ser personas cristianos congruentes en nuestro caminar. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Para que tú puedas confiar en nosotros, Señor, y para que otros también puedan confiar en nosotros como personas íntegras. Y más tratándose de las cosas del reino, Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no en el buscarte y en el dejar el pecado. Que podamos dejar atrás las excusas o los pretextos o las razones que nos mantienen alejados de esa puerta que nos lleva a la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a tener un hambre por tu presencia, una hambre por tu palabra, Señor, que no se sacie hasta que pasemos tiempo contigo, hasta que escuchemos tu voz en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos incomode de tal forma que no podamos tener tranquilidad hasta que pasemos tiempo contigo, Señor. Porque a veces necesitamos pruebas y situaciones difíciles que nos hagan doler el corazón para humillarnos y pasar tiempo contigo. Y tú no quieres eso, pero a veces lo utilizas para volvernos a ti, porque nos amas. Todo se trata, Señor, de ser como Cristo. Todo se trata de nuestra comunión contigo, de una comunión sincera, de una comunión real, no de una comunión fingida o de una comunión que tengo a través de otros. Ayúdanos, amado Señor, en primer lugar, ser sinceros contigo. Que nuestro corazón te anhele, Señor, tanto, de tal forma que las excusas no tengan lugar. Que nuestro deseo de estar contigo sea más fuerte que todo lo demás. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos olvidado de ti, cuando le hemos dado el tiempo que te corresponde a ti a otras cosas, cuando le hemos dado el lugar que te corresponde a ti a otras cosas, cuando le hemos dado nuestro esfuerzo a otras cosas y no a ti. Perdónanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, pero tú no nos quieres dejar así. Vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti y seremos vueltos. Porque queremos participar de la cena, de las bodas del Cordero. Queremos estar contigo en ese día especial, en ese día tan precioso, Señor. ¿Y cómo podemos decir que queremos una eternidad contigo si no pasamos tiempo contigo aquí? Ayúdanos a ser congruentes en cada palabra que decimos, Señor.
Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu palabra, por este tiempo que nos diste. En tus manos ponemos nuestras vidas, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que le demos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Somos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión.